Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Mi nombre es Christopher James Barús. Este es tu programa Entre Generaciones, el único en el país con perspectiva generacional, en donde debatimos distintos miembros de cada una de las generaciones. Hago una recapitulación rápida. La generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X de mediados principios de los 60 a principios de los 80. La generación Millennial, mi generación, de mediados de los 80 a finales de los 90. Y la generación Centennial de finales de los 90 para acá. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña de 3 de las 4 generaciones. Así le hemos estado haciendo ahora desde casa. Nuevamente le agradezco a todas y a todos que nos ven y que nos escuchan la paciencia por vernos desde casa. En algunos casos hemos tenido fallas técnicas, pero el día de hoy no tendremos ninguna como el día de ayer. Felicito a toda la gente del estudio allá en Antena. Y también aquí a mi productor Omar Juárez, muchas gracias por el excelente trabajo. A quien nos acompaña representando a la generación X, a Fernando Peña, él es colaborador del Instituto Nacional de Historia. Muchísimas gracias, Fernando Peña. Saludos, Christopher, saludos a la mesa. Rubén, gustarte por aquí, les comparto, tenemos un amigo en común, Aníbal Hernández, por ahí en Guerrero, y bueno, que nos ha tocado convivir juntos. Saludos a la mesa. Gracias, muchas gracias, Fernando. A quien representa la generación millennial, al doctor Rubén Martínez, él es docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Christopher, muy buenos días, muchas gracias. Un gusto para mí estar por fin entre generaciones, ahora en casa. Y saludos también, Peña, saludos también a Yadira y a todo el auditorio. Gracias, Rubén. Y a quien representa a la generación Centennial, ella es universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Autónoma de Chihuahua, estudiante Yadira Espinosa. ¿Cómo estás, Yadira? Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien, aquí pues muy temprano. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias. En este primer bloque, Aprende en Casa. Hemos visto cómo algunas instituciones académicas, incluso el modelo, el sistema de educación pública, implementó a partir del día de ayer un Aprende en Casa en el canal 11 y en unas plataformas, así como el gran esfuerzo de algunos maestros para conectarse vía Zoom, vía cualquier otra aplicación con sus maestros para poder estar en comunicación y revisando las tareas. Hemos visto cómo el rol del maestro como planeador, facilitador de actividades, ya no es frente a grupo de manera física, pero ahora es frente a grupo de manera digital, ahora con el uso de la tecnología, así como lo estamos haciendo acá en Entre Generaciones. Yadira, ¿cuál es tu punto de vista de este tema de Aprende en Casa? ¿Qué pasará con los niños que viven con sus abuelos, por ejemplo, o que no tienen acceso a la tecnología? ¿Cuál es tu punto de vista, Yadira? Bueno, pues para empezar, pues toda la educación que es básica, que viene siendo kinder, primaria, secundaria, bachilleres, yo creo que son de la educación más primordial en los niños y en los jóvenes, y pues como que muchos pros y muchos contras, porque pues muchos niños no tienen el acceso al internet, no tienen acceso a una televisión, porque sabemos que la SEP no solamente en internet tiene el acceso a la educación, también por radio, televisión, y yo estuve investigando de que pues si niños de verdad no tienen el acceso a esta educación, van y buscan, van y ayudan se me fue el nombre, con la CONAFE, ahí hacen colaboración para encontrar a los niños que no tienen el acceso, pero pues la verdad no es lo mismo. Y muchos niños yo creo que se distraen muy fácilmente estando en el celular o estando en la televisión, no creo que sea lo mismo. Y yo creo que también pues lo emocional también, porque pues están encerrados los niños, no es lo mismo. O sea, yo creo que ahorita han de tener muchos problemas emocionales y aquí tanto los maestros como los papás deben de estar pues muy juntos en este proceso, porque pues es muy difícil para que los niños pongan atención. Sí, por siempre. Fernando Peña. Así es. Pues así sí, es, Christopher. Peña, ¿cómo combinan los padres de familia, en muchos de los casos, cómo combinamos los padres de familia el trabajo de los padres, el trabajo, no solo el de ser padres, sino el laboral,
ahora aunado al tema y también combatiendo o con las limitaciones o con el reto del uso de las tecnologías. Pues sí, Christopher, efectivamente, como bien comenta Yadira, se afrentan retos. Se pueden identificar tres retos principales. El primero, pues bien, es el reto de la comunicación. El segundo reto es que todos los padres de familia a lo largo del periodo escolar se hayan hecho de un directorio para que el profesor tenga retroalimentación de comunicación en general con ellos. Y el tercer reto, que es posiblemente el más difícil, es la colaboración y la apatía de los padres de familia. He platicado con profesores y desafortunadamente el reto de la apatía de los padres de familia es el reto a vencer, más allá de los problemas tecnológicos. Les cuento muy rápido, el programa de Aprende en Casa es un programa piloto y es emergente de acuerdo a la contingencia, y bien, entendemos que hay problemas que se han estado desarrollando, problemas de mucho tipo, pero cabe destacar que hay problemas ya de depresión, ansiedad, alteraciones de sueño, humor irritable, estrés, y bueno, pues este programa nos brinda además una posibilidad de hacer una integración familiar. También terapia ocupacional en la familia, salud mental y bueno, pues la misma convivencia y desviarle la atención de los problemas de la contingencia. Yo creo que el programa pues es perfectible. Yo creo que este programa piloto se ha estado desarrollando en base a las capacidades limitadas y bueno, pues yo creo que es para empezar, es mi aporte al inicio, ¿verdad? Rubén, tú eres un doctor de la Autónoma de Chihuahua, y eres docente y das clase en la Autónoma de Chihuahua, y tú lo sabrás bien que para los que somos catedráticos es muy complicado. Es decir, si para un estudiante universitario es complicado sentarse en una computadora, tomar una clase virtual, imagínate a la edad de un niño de primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, o habrá algo que estoy planteando mal y chance, y para ellos es más sencillo que para nosotros, los que también somos maestros en algunos de los casos con clases virtuales. Doctor. Sí, definitivamente. Mira, como vamos a estar hablando un poquito de temas de educación, sí quiero ser cuidadoso en mencionar lo siguiente. Todas mis opiniones y todos los comentarios de los que voy a estar haciendo mención son opinión personal, sin que tenga que ser definitivamente, necesariamente la opinión de la institución a la que pertenece. Dicho lo anterior, sí es complicado, sí representa un reto. Nosotros lo hemos visto, ambos hemos estado en la parte de educación virtual como docentes, como alumnos yo llevé algunas materias virtuales. Es complicada la atención, se pone más dispersa, pero y en el caso de los niños, en el caso de la educación básica, pues sí es muy complicado. Nada menos ayer lo estuve viendo con sobrinos que estaban aquí viendo pues la televisión, esto de Aprende en Casa, y es muy difícil que tengan la atención ahí en el programa. Porque no son caricaturas, es decir, aquí el reto es cómo combatir o cómo hacerle para que el home office, la educación, el cuidado de padre y de madre. Ahora, en muchos de los casos, algunos de los padres son padres de 2, 3 hijos, uno es más chiquito, uno es más grande, entonces es un reto. Yo tengo un amigo y le mando un saludo a Cuco Héctor Ochoa, que ayer lo veía en sus historias de Instagram, y él tiene muchos hijos y tenía a todos los hijos sentados ahí en la cocina y estaba dándoles clase y estaba ahí con todos, pero pues cada uno con sus limitaciones, que si uno con la computadora, que si otro con la tablet, otro con el celular. Entonces es un reto. Yadira, ¿cómo combatirlo y la educación virtual? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, pues aquí más que nada hay que tenerle mucha atención a los padres de familia, pues que son los que tienen el contacto directo con los niños, que los padres también convivan con ellos en las clases, que los ayuden. Los maestros, se supone que ellos tienen una carpeta de experiencias mediante ¿cómo se llama? Este curso. Y pues también los maestros y los docentes, o sea, pues, mis respetos, es un trabajo que no se puede sustituir, y que también hay tanto maestros como padres de familia pues estén en contacto directo con los niños para que así sea un poquito más fácil
el aprendizaje desde casa. Fernando, ¿la educación virtual a nivel básico crees que funcione, Fernando? Pues bueno, hay que apuntar una cosa, que este programa emergente no va a sustituir a los libros de texto, inclusive va a complementar la utilización de los libros de texto en sí. Y bueno, hay que apuntar también de que no es únicamente la realidad virtual la que va a estar guiando las actividades. También hay por medio de la televisión abierta, del Canal 11 y de otras televisoras que a lo largo de la República están haciendo la coordinación con la Secretaría de Educación Pública. También es bien importante que aquí se trata de un trabajo de coordinación con las autoridades locales, tanto de los gobiernos estatales y municipales. Un ejemplo de ello es en Ciudad Juárez. Ya la Secretaría de Educación de por allá está dando facilidades para que los padres accedan a internet, etcétera. Por cierto, la herramienta de aprendencasa.mx es bien innovadora y es bien interactiva. Ahí contempla videojuegos, lecturas, videos, maestros en línea, tareas, televisión, retos, juegos, etcétera, y reforzamiento de los conocimientos. La compañera Yadira tocaba un tema bien importante, que es acerca de las carpetas de experiencias. En las carpetas de experiencias nos explicaba en la mañana, en este ejercicio de comunicación que se llama La Mañanera, nos explicaban que no es únicamente una revisión de tareas, sino que el alumno va en sí a integrar todas las experiencias que ha vivido en esta contingencia, lo que es vivir en el encierro, cómo lo viven sus familiares, cómo lo viven sus padres, mediante relatos, mediante dibujos, etcétera. Y bueno, pues que esto nos va a venir a hacer un aprendizaje colectivo, ¿verdad? Porque después nos va a quedar como una experiencia de todos. Y bueno, es lo que te podría aportar por el momento, o decirte que hay otras plataformas que ya han estado trabajando desde antes con la SEP. Y bueno, pues vamos a estar coordinados entre todos y pues echarle creatividad, que es lo que urge pues para sacar adelante este afrenta que es la contingencia, ¿verdad? Así es, Fernando. Doctor. En este tipo de situaciones atípicas es necesario que todos pongamos de nuestra parte. El programa Aprende en Casa se dirige precisamente en tres puntos, que es el perfil del académico o del maestro, el perfil del estudiante y el perfil o las obligaciones del padre de familia. Es una situación atípica, o sea, no podemos simplemente ponernos de un lado, hacernos de un bando. Se entiende perfectamente que estamos tratando de resolver un problema que se presentó y lo estamos tratando de resolver de alguna manera. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se lleve a cabo este tipo de programas. Definitivamente es un programa, como lo comentaba ahorita Peña, es un programa en versión beta, es un programa que naturalmente va a tener un porcentaje menor de efectividad en el aprovechamiento escolar, pero es algo se tenía que hacer. No podemos simplemente decir, bueno, pues estos meses ni modo, no pasaron, y se les promedia al alumno con lo que ya llevaban y pues ya, adelante. Entonces yo creo que se tenía que hacer de alguna manera. Pienso que el esfuerzo es bueno y pienso que definitivamente es perfectible. Muchas gracias, doctor. Aquí nos menciona Isabel Cristina Ruiz Galindo que además de la clase virtual, los maestros nos entregaron una guía de trabajos a realizar. Mi hijo de sexto estuvo de las 8 de la mañana a 8 p.m. para poder cumplir con sus labores, con solo un receso para comer. Así que no hay pretexto para no aprender. Quédate en casa. Este es tu programa Entre Generaciones. Regresamos. Continuamos Entre Generaciones desde casa. Regreso a clases. El 20 de abril se regresó a clase a nivel básico. El 21 de abril se regresa a clases por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es decir, el día de hoy. Me siento un poquito contento porque mi clase es de los lunes, entonces hoy yo no doy mi clase de manera virtual. Los retos que enfrentan los docentes en la modalidad virtual, los retos que enfrentan los alumnos en la modalidad virtual. ¿Qué puede aprender el sistema educativo mexicano de esta contingencia? Doctor, tú eres docente en la Facultad de Contaduría y Administración. Hoy inician clases de manera formal. ¿Qué podemos aprender? Hoy iniciamos clases de manera formal. Nada menos que nuestro director esta mañana a las
en 15 minutos más o menos, vamos a tener un claustro o una junta académica de manera virtual por medio de una de estas herramientas que todos hemos estado utilizando estos días. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender a tener planes de contingencia. Yo creo que esto lo podemos aprender en todos los sectores, sector salud, sector educación, todo tipo de sectores. Podemos aprender a tener planes de contingencia para un poquito más preparados para este tipo de cuestiones, y podemos aprender también a que la educación virtual es una opción y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a que se lleven a cabo de manera correcta para que la efectividad en este tipo de ocasiones, pues bueno, sea más acercada a una educación presencial. Fernando, ¿crees tú que sea efectiva la educación sin tener al docente en el aula? Pues mira, hay estrategias diversas, pero ahora nos enfrentamos a otras situaciones como es la cobertura de Internet. Estamos hablando que las últimas estadísticas nos arrojan que hay 75 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, únicamente 18, 19 millones están en los hogares. Hay un reto importante para esto de la educación virtual. Les comento que en estos días, ayer, antier, el gobierno federal estableció un convenio con las principales empresas proveedoras de Internet. Durante estos meses va a costar 100 pesos la mensualidad del acceso a Internet, pues ya después vendrán otros arreglos y otros ajustes entre los particulares con la empresa. Y bueno, pues es una herramienta para empezar a vivir estas nuevas realidades. ¿Qué es importante mencionar? En el último censo, en la última encuesta relacionada, únicamente el 44% del total de la población tenía computadora. O sea, el reto es grande. Y bueno, aunque la UACH, aunque hay escuelas que ya cuentan con esta experiencia de la educación virtual, pues no estaba para todo, abierto para todas las posibilidades de todos los estudiantes. Yo entiendo, Rubén tendrá mejor información, de que las personas que no tengan acceso a internet o computadora se tienen que poner de acuerdo con el coordinador de la carrera para planear otras formas de hacer los ejercicios. También es bien importante mencionar que según los datos de Esteban Moctezuma, secretario de Educación, ya se tenía cubierto el 75% del calendario anual. Estábamos por cubrir el 25% y bueno, pues este 25% se llevará con estas consideraciones. Yadira, ¿cómo dar efectivamente clases en línea? Tú eres estudiante, hoy inicias formalmente clases. Yo creo que espero y no tengas clase en la mañana, como la reunión que tiene el doctor dentro de unos minutos, porque estás en el programa Entre Generaciones. Pero ¿qué les han dicho a ti como estudiante? Mira, pues yo ya había tomado clases virtuales en la UACH y pues la verdad, para empezar, las plataformas de la UACH son muy difíciles. La verdad, es muy difícil tomar clases virtuales, y ahora que pues se hizo esta modalidad así para todos, pues muchos profes han decidido mejor ir con otras aplicaciones que son Zoom o Webex, porque la plataforma de la UACH, ahora que es el campus virtual, es muy compleja, muy compleja, muy difícil, tanto para nosotros los alumnos como para ellos los docentes. Y pues la falta de comunicación también con los profes y nosotros está muy cañón, porque es buscar a los profes. Muchas veces los profes no dan su teléfono por lo mismo de que pues tipo privacidad, y no tenemos forma de contactarlos. La verdad ha sido muy difícil. Bueno, yo como alumna ha sido muy difícil toda esta transición, y pues espero y solamente para mí o pues sí, para muchos chavos, pero pues tranquila, porque pues muchos profes suben sus ejercicios, otros profes nos contactaron así tipo hacer otros proyectos, otros así de que pues de plano de que pues como se quedaron, se van a quedar. Y así como que pues vamos viendo pues es complejo. Doctor, el sistema básico ni el profesional estaban listos para una contingencia. ¿Estamos reaccionando de manera correcta? Estamos siendo reactivos, pero yo creo que el tiempo dirá si lo estamos haciendo de manera correcta o no, porque ahorita yo creo que no podemos ponernos a medirlo tal cual. Debemos de ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí es correcto es que estamos reaccionando. O sea, no estamos simplemente dejándolo pasar o lavándonos las manos. Yo creo que estamos reaccionando todos
directivos, autoridades, docentes, padres de familia, todos estamos poniendo una aportación que es muy importante, y eso es lo que yo creo que es lo que a fin de cuentas tenemos que ver en este momento. Tenemos que reaccionar, y pienso que se está haciendo lo que se puede en el momento. Muchas gracias, doctor Fernando. Sí, pues mira, coincido con Rubén, la historia juzgará. Lo que sí es bien importante es estos ejercicios van a contribuir mucho para abatir ese estrés que se está generando en las familias. Hay estadísticas actuales de que está habiendo problemas familiares. Se están sumando el alcoholismo, el uso de drogas, etcétera, por el estrés y por lo que nos implica estar pensando en cómo vamos a salir de la contingencia, cómo vamos a quedar afectados económicamente, cómo vamos a quedar con nuestros trabajos, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que estos ejercicios también son paliativos, pues para bajarle un poquito una válvula de escape del estrés y bueno, pues poder hacer integración familiar. Yadira. Estamos en una era digital, pues ahora más que nada, pues hay muchas herramientas, hay muchas formas de poder estar en clases virtuales. La verdad es que me sorprende que pues hemos tenido muy buena respuesta. No faltan los memes o la burla a ciertas situaciones, obviamente, pero pues hay que verle lo bueno. Estamos en una era digital y tenemos muchas herramientas, hay que tomarlas, hay que aprender de ellas, tanto como los alumnos como los docentes. Estamos en un momento en donde no podemos estar separados, todos nos tenemos que juntar y pues hay que salir adelante como podamos. Yo creo que sí hemos tomado muy buen camino, tanto como los jóvenes, como los niños, como los padres de familia, como los maestros, o sea, nos hemos unido muy bien y pues yo creo que pues, poco a poco vamos a ir aprendiendo todo esto de las clases virtuales. Doctor, tú eres licenciado en sistemas, ¿qué recomendación le darías a los maestros como yo, que soy también catedrático universitario? Y yo pongo como ejemplo, yo desde que inicio el semestre hago un grupo de WhatsApp y para evitar imprimir o tener mucho papel, lo que hago es que pongo los trabajos, se los voy mandando y cuando estamos en clase lo vamos revisando juntos por lo mismo, para evitar imprimir y para no andar cargando con papeles que luego se pierdan. ¿Qué recomendación le daría, doctor, tú que eres licenciado en sistemas? Claro, mira, vas mostrando la generación a la que perteneces, millennial, aunque no parezca por las canas, pero vas mostrando tu generación Qué pesado, en ese sentido. Precisamente eso, explorar las herramientas, explorar las redes sociales, que cada vez más los maestros de todas las generaciones lo hemos ido haciendo, pero explorar las herramientas. Yo creo que todos ahorita en la parte de la contingencia, para vernos con nuestros amigos y familiares, hemos estado usando estas mismas herramientas. Hemos estado usando el Zoom, el Google Meet, el Google Hangouts para podernos ver de perdido de manera virtual. Entonces esa es la recomendación, perderle el miedo, explorarle, buscar asesoramientos si no es posible. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se están ofreciendo cursos de capacitación constantemente en estos últimos días, se están ofreciendo teléfonos, extensiones en las que puedes hablar para pedir asesoramiento. Entonces, pues eso, hay que explorar estas nuevas oportunidades que además nos van a servir, como tú bien dices, para nuestras clases presenciales, para nuestra labor habitual. Gracias. Fernando. Pues sí, mira, como bien dice Rubén, nos va a servir esta contingencia y nos va a dejar un aprendizaje, nos va a dejar con herramientas básicas para tener mayor interacción por la vía digital. Yo creo que en estos tiempos, pues bueno, es necesario hacernos de actividades, de conocimientos nuevos. Y bueno, pues eso nos puede aportar. También es bien importante destacar que no únicamente se está realizando educación virtual. Platicaba con algunos profesores de áreas rurales y ellos lo que están haciendo es dejando el material educativo en las escuelas. Entonces los padres de familia van y lo recogen y cada semana van a estar haciendo la retroalimentación de la información, les revisan y les entregan nuevos materiales.
y así van a estar trabajando por semana de aquí a que cierre el calendario escolar, que va a ser por ahí de junio, de mediados de junio. O sea, hay otras alternativas, no es únicamente lo virtual. Y bueno, pues yo creo que la UASH tendrá que aprender de este nuevo conocimiento, pues para generar nuevos métodos y para eficientizar sus redes virtuales, como lo comentaba la compañera. Hay otros espacios, he llevado diplomados y otros cursos de manera virtual que son muy organizados, hay muy buena retroalimentación por internet, ya hay experiencia, vamos a tomarla y vamos a usar lo que mejor se nos adapte. ¿Yadira? Bueno, pues como dicen mis compañeros aquí, pues nos va a tomar de experiencia todo esto y más que nada, yo creo que va en este punto en adelante va a cambiar todo. Como que muchos profes, como están aprendiendo muchas cosas en lo digital, como que se van a quedar con esa experiencia, tú que eres docente, pues más o menos ahí has jugado con las herramientas, muchos profes que son muy tipo con los papeles, que sacar copias y así, pues yo creo que ya van a cambiar esa forma de educación. Más que nosotros somos universitarios, pues es muy difícil acá de que ir a imprimir y así, pues a nosotros nos hace más fácil todas las herramientas digitales. Y yo creo que va a ser muy padre todo esto, porque los profes van a aprender muchas cosas y nos van a enseñar a nosotros muchas cosas y pues va a estar muy padre que todo esto nos esté cambiando en una forma muy positiva. Así es, menciona ahora, Paulina Ruiz que, abonando a lo que menciona el doctor Rubén, dice que además es muy importante tener una empatía y entender que se requiere del esfuerzo de todas y todos los alumnos, maestros, padres de familia, en la situación nueva para que todos y en un futuro deberá de servir para poner atención en la educación de modalidades no convencionales. Creo que es algo que en lo que no estamos preparando y yo, antes de ir a corte, nomás hago una reflexión. Doctor Rubén, apenas estabas enseñándonos a unos a usar el proyector y ahora te están hablando para que uses el Zoom, güey. Sí, definitivamente. Otro tema, regreso a lo que me preguntas, pero también otro tema es evitar la simulación. Es un reto uno de los grandes retos que va a existir en este momento es evitar la simulación en todos los niveles, tanto básico como universidad, porque definitivamente habrá un porcentaje, pero el tema es que sea el mínimo posible. Y ahora con el tema de que si apenas le movíamos el proyector a la computadora y ya de repente tenemos que utilizar tecnologías de videoconferencia, pues bueno, lo bueno es, como ahorita mencionaba Yadira, que son tecnologías intuitivas. Por ejemplo, toda la parte del Google Classroom, del Google for Education, es muy intuitivo, es fácil de utilizar. Muchas gracias, doctor. Regreso a clases, entre generaciones, quédate en casa, continuamos. Continuamos entre generaciones. Guía bioética. El Consejo de Salubridad lanzó el fin de semana del 11 de abril de hace 2 semanas la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, estableciendo las disposiciones científicas y éticas. Planeaba recomendaciones para determinar a qué sujeto enfermo debería asignarle recursos médicos, dando preferencia a los pacientes jóvenes. Discriminación de los pacientes con edad más avanzada, insuficiencia de recursos médicos en todos los hospitales públicos y privados para hacer frente a la contingencia. La guía fue bajada a nivel de proyecto el pasado 16 de abril, es decir, 5 días después de del primer saque, y será sometida a votación en la fase 3. Influencia de la declaración de la UNAM de deslindarse de la guía en someterla a votación. Fue un relajo este tema porque estaba en debate si a los adultos mayores se les atendía o no se les atendía y si había prioridades para personas jóvenes. Y empezaron, por eso en esta guía bioética, empezaron los dilemas morales y éticos en todos los medios de comunicación. Tuvo tanta presión que la bajaron a nivel de proyecto y que hoy está en debate lo que pasó. Yo creo que si no hubiera habido tanta presión, es una percepción, si no hubiera habido tanta presión, probablemente se hubiera quedado y no lo hubieran bajado a proyecto a votación. ¿Cuál es tu punto de vista, Yadira? Bueno, pues como dices, es un tema muy delicado, es un tema ético-jurídico y pues
esta guía, pues como su nombre lo dice, es un instructivo para cuando llegue en un punto el sistema de salud se sature, pues tenga que establecer ciertos criterios de priorización y pues que estos deben ser criterios colectivos, no se pueden tomar así a la ligera individualmente. Es un tema donde los criterios tanto de los médicos, los enfermeros y enfermeras, todos los que están en el sistema de salud tienen que tomar en conjunto y pues la verdad es que es un tema muy delicado porque pues se viene lo ético y pues aquí tomas tipo toda la experiencia emocional del médico que tenga que llegar al punto de tener que escoger a salvar una vida de alguien, a salvar la vida de otro, pues un médico pues, es su pues un médico salva vidas, es lo que hacen, es lo que pues han sido nuestros héroes toda en esta contingencia y bueno, pues se me hace algo muy difícil pues de discutir, pero bueno, esto ya se había visto antes, ya se había visto en Italia, en España, ya se está viendo en Estados Unidos y pues México yo creo que tomó muy buena decisión en ver todo esto antes de que nos esté pasando, porque pues el ejemplo de Italia, pues de repente Italia se les fue de las manos todo lo del virus y de un día para otro tuvieron que ver toda esta forma de salvar vidas y de otras no. Y pues yo creo que México tomó la decisión de ver antes de que nos pase y pues está bien, pero pues son muchos criterios que evaluar para que esta guía sea pública o no. Fernando. Pues sí, Christopher, algo pasó por ahí que a alguien se le fue el proyecto que tenían de guía y lo suben al Twitter. Eso inclusive implicó la renuncia del secretario o de la persona que estaba encargada de la bioética, Manuel Ruiz Chávez. Pero bueno, aquí es algo también bien importante y más que viene a colación con el día de hoy que se decreta la fase 3 en esta etapa de pandemia. Hoy en esta sesión, en este tema, estamos hablando de dos temas prioritarios, la salud y la educación. Entonces, eso nos lleva a reflexión, pues, ¿qué pasa con las funciones primordiales del Estado? ¿Por qué a veces el Estado es rebasado? ¿Por qué a veces el Estado es atacado, ¿no? Por no estar a tiempo en las cosas. Bueno, pues, esto nos lleva a una reflexión de qué está pasando con nuestro Estado mexicano, qué está pasando con las instituciones del gobierno, del Estado. Hay que ser conscientes pues, que todo esto viene de un molde cultural que se nos viene aplicando desde los años 70, que se gestó en los 70 y que en México se aplica en la época de los 80, de los 90 con lo llamado neoliberalismo, que era una receta muy clara, muy obvia, que se definía como que la gente decida, que los consumidores decidan y que nadie se meta en la vida de nadie. Entonces esto implicó hacer menos las funciones del Estado, independientemente de cómo se entregan las instituciones de salud, las instituciones educativas, pues viene esta tendencia global de hacer pequeños los estados. Entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias de tener estados pequeños, instituciones pequeñas, perdón. Ahora sí volteamos a ver todos al IMSS, ahora sí volteamos todos a ver al sector de educación pública, y bueno, pues esto también es un replanteamiento para volver a dignificar las instituciones públicas. En relación a la bioguía o la guía ética, bueno pues se abordó en uno de estos ejercicios de comunicación de las 6, 7 de la tarde con el doctor López-Gatell, y bueno, nos hablaban que es una guía que se ha elaborado con grupos multidisciplinarios, en donde se integran filósofos, doctores, médicos, abogados, psicólogos, genetistas y en general otros profesionales de la salud. Y bien, como bien decía la compañera Yadira, es un tema para que no nos alcance, es un tema para hacer conciencia de que debemos tomar las medidas que nos dan nuestras autoridades, de no salir de casa, de no exponernos, pero es algo que puede pasar. Entonces, en esto que puede pasar, se busca salvar vidas. Pero ¿cómo salvar vidas? Sin el amiguismo, sin el influyentismo en la toma de decisiones. Entonces, para eso se hace un equipo de triaje. ¿Qué es un equipo de triaje? Se le llama de triaje o de cribado. Nos acordamos de las cribas,
Bueno, pues es algo así, es cribar mediante protocolos de intervención cómo se va a seleccionar y se va a clasificar en los pacientes, empleando las medicinas emergentes y los desastres, ¿verdad? ¿Qué se privilegia? Se privilegia la supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Ojo, hay una palabra aquí bien importante, los recursos disponibles. Entendemos que los hospitales, si la pandemia fuera como en Italia, etcétera, no hay recursos disponibles aunque sean países de primer mundo. Entonces lo que está haciendo México es en esta etapa 2 que pasó a la 3 anticiparnos y ya tener un protocolo de actuación, pues para quitar un peso moral a quienes van a tomar las decisiones sobre una vida u otra. Reiteramos, que sirva a lo mejor para asustarnos. Recuerde, no salga de su casa si no tiene que salir. ¿Por qué? Pues porque acuérdese de la guía bioética y póngase en las consideraciones de la guía. Entonces usted mismo valore su estatus y pues mejor tome las medidas al respecto, ¿verdad? Doctor. Bien, bueno, primero, en la parte de que si esta es una consecuencia del neoliberalismo, de empequeñecer a las instituciones o los estados, realmente no creo que sea el tema que se está tratando o que se deba estar tratando. Realmente yo creo que estamos persiguiendo otros objetivos más enfocados a la parte técnica de las estrategias de seguridad y salubridad. Congruente a lo que decía Yadira hace un momento, este tipo de guías bioéticas se han llevado a cabo en otros países, no son nuevas, no son descabelladas, en otras contingencias, en otros países, los mismos hospitales se administran de cierta manera, es parte de administrar la parte del sector salud. Esta guía bioética contemplaba, como ya lo comentaba Peña, la parte de las triadas o los comités para tomar las decisiones precisamente para quitarle ese peso de encima a los médicos, lo cual a mí me parece correcto porque esta triada, este comité busca quitar el influyentismo, quitar la parte de la corrupción que nos pesa y que nos duele en todo el mundo, pero a nosotros como mexicanos por nuestro país, obviamente. El tema es ver si en realidad esta triada, este comité, va a cumplir ese cometido de evitar este tipo de cosas. Y los criterios que esta guía bioética está persiguiendo precisamente son, primero que nada, preservar la vida. O sea, si tenemos un paciente que en peligro de perder la vida y un paciente que simplemente se puede recuperar, pero hay que priorizar la vida, es lo que nos dice la guía bioética. Otro, priorizar al personal médico, lo cual a mí me parece muy bien por dos cuestiones. Uno, el personal médico es el que está al frente para enfrentar esta contingencia, y dos, pues es el mínimo de seguridad que les podemos dar, que vamos a priorizar al personal médico. Y luego, también la posibilidad de éxito. Si hay una persona que es muy probable que va a fallecer y una persona que es probable que se puede salvar, se va a ver aquí la posibilidad de éxito. Es aquí donde entra la parte de la juventud contra la vejez, que se ha planteado tanto, que yo creo que le hemos puesto mucho enfoque a este tema, juventud contra la vejez, en lo correspondiente a la guía bioética. Es aquí en esta parte por la probabilidad de éxito, pero lo difícil, lo complicado que yo veo aquí es que los rangos son muy amplios. Estaba viendo que de los 12 a los 40 años estás en el mismo rango. O sea, es demasiado amplio. Los 40 a los 60 años estás en el mismo rango. Es decir, que en cualquier momento, si es por la parte de la edad, en cualquier momento nos vamos a presentar en empates. Y si nos presentamos en empates y todos los criterios ya se revisaron y las personas están en empate, por último se decide por la parte de la rifa. Lo cual también, aunque suena duro, suena un tema muy complicado, pero no es algo nuevo, ¿sí? Se viene haciendo en otras condiciones también. Nada de esto es nuevo, nada de esto es descabellado, pero lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, a las personas a las que se recomienda, pues bueno, ya no darles el cuidado porque la probabilidad de éxito es muy baja. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El Estado va a otorgar cuidados paliativos para estas personas o vamos a
o pues simplemente los vamos a mandar a morir en casa, que es lo que luego pasa también. Eso es lo complejo, y yo hago una pregunta para los tres. Entonces, decidir quién vive o quién muere con coronavirus, en un caso extremo, es como jugar a ser Dios, es como jugar a decidir quién le entra o quién no le entra, y más con estos márgenes tan amplios. Vamos a poner un caso hipotético. A un niño de 13 años le da coronavirus, pero también a una persona de 39 años le da coronavirus. Ahí, en la ponderación, suponiendo que solo hubiera un respirador, ¿a quién se le daría? Pero también otra cosa, ¿a quién se le va a atender si tenemos a un médico especializado que tiene toda la expertise para poder curarnos de coronavirus, pero tiene 70 años y le dio en el ejercicio de su labor, y tenemos a un joven de 14, 15 años que también tiene toda una vida por delante? Entonces ahí vienen los dilemas éticos y morales que se plantean en esta guía bioética, y yo aquí retomo algo de lo que mencionaba Fernando. Entonces, si no queremos tener problemas con la guía bioética, mejor quédate en casa y que nos entre un poquito el miedo. ¿Para qué? Para que no nos dé coronavirus, porque va a llegar ese momento sí o sí. El Consejo de Salubridad depende directamente del presidente de la República, y lo que vamos a tener es que en un criterio de vida completa no habría un desempate al decidir al azar. Es decir, lo que decía ahorita el doctor es, primero vamos a decidir, después si no se da, pues vamos a un volado o vamos al azar a ver quién vive o quién no vive. Son temas muy complejos, porque detrás de todo esto hay ideas, hay familias, hay afectos que vienen arrastrando. Yadira. Bueno, y es que aquí siempre piensan que vejez versus juventud, y no lo es que son muchos jóvenes contra muchos adultos mayores, y aquí pues los criterios que tiene la guía biótica son muchos, y aquí los criterios que pues la posibilidad de éxito, que pues el que más sano esté, el que tenga sus órganos en mejor estado, que pueda responder mejor al tratamiento, pues es el que se le va a dar un poquito más de prioridad. Y pues también la edad pues tiene muchos criterios, pues que es la vida completada, de que pues tú nos pones este tema de pues un joven de 13 años a un adulto de 39, pues es ahí ver el criterio de la vida completada, en la calidad de vida que ha tenido posteriormente. Si este joven de 13 años pues ha tenido enfermedades muy graves anteriormente y el adulto no, pues aquí se tiene que ver también este criterio. El que más lo necesite también es aquí el que se tiene que ver, y pues ya como lo había comentado acá el docente, que es la rifa, que son los empates. Y pues es un tema en el que tenemos que ver por la vida, tenemos que ver por la gente que más lo necesite, no porque sea un joven contra un adulto mayor, no, es ahí donde se tienen que ver muchos criterios, es ahí donde la gente tiene que pensar que no sabemos qué está pasando detrás de ese caso. Y pues aquí en México se da mucho este tipo de corrupción de que, ay, pues te doy la mordida y me salvas a este familiar, o cosas así, y esta guía yo creo que nos va a servir para evitar ese tipo de problemáticas. Y no sé, para que la gente se empiece a asustar o algo así, no, para nada, o sea, muchos mexicanos decían de que eso no va a pasar aquí en México, eso no va a pasar aquí nunca, si pasó en otros lugares es porque no se cuidaron. O sea, en México puede pasar, va a pasar, si la gente no está acatando las órdenes, si no se está salvaguardando, si no se está cuidando, pues va a pasar, y no nos va a quedar más que otra que, pues, si me pasa a mí o si le pasa a alguno de ustedes, pues tenemos que pues, ver con la cabeza muy fría, más que nada, y pues esperemos que esta guía sirva, que de verdad nos funcione aquí en México, porque pues el tiempo se nos puede ir a gorro y se nos puede ir de las manos. El día de hoy nos amanecimos con 8,772 contagiados de coronavirus y 712 lamentables y dolorosas muertes. Por eso quédate en casa. Fernando. Así es, mira, Christopher Mesa, yo quise hacer la introducción con una reflexión profunda, porque son realidades a las que nos enfrentamos. Entonces, al preguntarnos por qué estas realidades, pues bueno, vienen hipótesis, ¿no? Y una de ellas es las instituciones de salud con las que nos enfrentamos o con las que contamos ahorita. Es bien importante hacer mención que hubo un convenio también de gobierno federal con las principales instituciones de salud privadas.
Entonces, en ellas estarán atendiendo algunos casos, algunas situaciones determinadas para dejarlos las instituciones de salud pública a estos casos del COVID, ¿verdad? Ahora bien, pues es también importante enfatizar que esto de la bioética son casos determinados y son casos extremos, ¿eh? Tampoco se crea la imagen entre los radioescuchas de que esto va a ser a fuercita. No, van a ser para casos determinados y extremos y en lugares determinados inclusive. Afortunadamente en nuestro estado los casos no se consideran graves en cuanto a aglomeraciones al respecto al centro de la República, ¿no? Allá tienen otras situaciones diferentes, el transporte público, los súper que están con muchas personas, entonces aquí con las medidas básicas de quédate en tu casa, la sana distancia, etcétera, pues podrían ser para mitigar y para paliar. ¿Qué es en lo que respecta a quién vive o quién muere? Pues ya hay un ejercicio parecido. Nos acordamos de la eutanasia. La eutanasia pues fijaba criterios, procedimientos, etcétera, para el bien morir que se le conocía. Ahora, hay que señalar de que esto que nosotros estamos pensando son suposiciones de cómo puede venir la guía bioética que aplicará en México. Para que entre en vigencia la guía bioética tendrá que ser pública en el diario oficial, previo a un procedimiento de evaluación entre los especialistas, ¿no? Sin embargo, pues esperamos a que en estos días, menos la semana, ya se tenga una guía bioética publicada en el diario oficial de la Federación que ya establezca los criterios ciertos de cómo va a ser la operación para estos casos extremos y determinados. Por lo pronto, pues estamos haciendo suposiciones en cuanto a los ejemplos que se han presentado en Italia, en España, en China y en otros países que ya nos llevan días o quizá un mes en esta etapa de la pandemia. Pero por ahí puede venir el asunto, como se han comportado la tendencia mundial. Entonces, pues yo creo que al menos en nuestro país vamos bien, sigamos con las medidas de mitigación, sana distancia, etcétera. Y bueno, pues veremos cómo se comportan los contagios y cómo serán las nuevas acciones institucionales ya por la declaratoria de la fase 3, de que en el estado de Chihuahua ya había algunos avances previo a la fase 3. ¿Y qué implica la fase 3? Ya son medidas enérgicas de que ningún estado de la federación pueda ser más blando en cuanto a las medidas que está planteando el gobierno federal en esta fase 3. Por eso pues estamos a la espera de cómo se venga implementando las nuevas medidas, ¿verdad? Doctor. Y precisamente rescatando un poco lo que decía Peña, definitivamente esta guía bioética es para casos extremos. Luego nos escandalizamos por cuestiones culturales, naturales de nuestro entorno. Nos escandalizamos con este tipo de temas. Es difícil, es muy complicado tomarlos, pero es que se tienen que tomar. A mi consideración es mejor tener una guía bioética a no tenerla, porque nos da precisamente ese seguimiento y como ya lo mencionaba ahorita me parece Yadira, quitamos el peso de estas decisiones a los médicos que de por sí tienen mucho trabajo, que de por sí están redoblando esfuerzos, les quitamos al menos este peso que se hace por medio de esta guía bioética, que como ya se comentaba, el comité para tomar las decisiones o la triada, que es muy importante y que busca abatir este tipo de cosas. Baja esta guía bioética y se baja a nivel de planeación, a nivel de votación, porque precisamente existe esta presión, porque no es un tema que nos guste tocar a nadie. El rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, quien es parte de este comité de salubridad, lo que menciona la UNAM es que precisamente hay que tomar en cuenta más consideraciones, no nada más tomar la decisión por tomar la decisión, sino que hay que tomar en cuenta más consideraciones que son, a fin de cuentas, que son importantes. Le parece a la UNAM, y ese es el posicionamiento que da,
que tal vez hay que analizar un poquito más esta guía bioética. Como ya lo comenté antes, a mí me parece mejor que esté a que no esté, pero sí se entiende esta presión cultural que hace que que se retire, que sea un tema que se retire, pero ya amanecimos el día de hoy en fase 3 y se mencionaba, en fase 3 se votará. Bueno, pues ya estamos en fase 3, ahora falta ver qué va a pasar, porque en la fase 3 recordemos que va a incrementar el número de contagios, que va a incrementar el número de lamentables muertes, y son decisiones que definitivamente se tienen que tomar. Gracias, doctor. Últimas opiniones para cerrar este gran programa al respecto de la bioética y recomendaciones que le puedan dar a las personas que nos ven y que nos escuchan. Yo hago de manera rápida un comentario. En Estados Unidos, cuando Obama implementa a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, el Obamacare, implementa un comité, y la oposición en su momento le llamó el Comité de la Muerte, que no era más que otra cosa de evaluar y medir en casos extremos quién se pondera, quién vive y quién no vive. Y también en estas mismas etapas en donde primero se veían las ponderaciones, luego se rifaba, y son fases muy extremas de las que se toman. Pero la oposición le pegó mucho a Obama, tanto así que a su intermedia, lo que terminó pasando es que perdió por ese mismo tema, porque él ganó, pero perdió la mayoría en las cámaras. ¿Por qué? Porque utilizaron como ariete de batalla el Obamacare, este llamado Comité de la Muerte. Yadira, últimas recomendaciones, opiniones. Chicos, quédense en casa, no hay que salir, aunque sea el cumpleaños del amigo, hay que cuidar a nuestros papás, a nuestros hermanos, hay que seguir, no hay que burlarnos de los profes si no saben usar las herramientas digitales. Ahora con el tema de la guía bioética, hay que tomar muy en cuenta que esto no es fácil, va a pasar y sé que no es fácil, pero pues no podemos ponernos a criticar como siempre nos gusta criticar. Para todo tenemos una crítica, pero no, aquí hay que estar siempre unidos. Aquí es donde se necesita que tanto los del norte como los del sur, como los del centro, todo México esté unido, y pues más que nada hay que cuidarnos, no hay que salir de las casas, y pues vamos a seguir aprendiendo de toda esta experiencia. Peña. Pues sí, en relación al Obamacare, pues hay que mencionar que el sistema de salud pública en Estados Unidos es distinto al de nosotros, que Trump lo debilitó al grado de casi tumbarlo, y que hoy se dan de topes, ¿no? Hoy que se enfrentan en una situación de contingencia, realidad distinta, pues reconocieron la importancia, tanto así que ya son banderas de la oposición en Estados Unidos. Otra de las cosas, pues, que no se debe de pasar por alto, pues es que son épocas de aprender, que esta contingencia pues son tiempos de solidaridad, son tiempos de coordinación entre las autoridades, entre las instancias públicas y privadas, entre los partidos políticos, que ya después vendrán los tiempos de confrontación de ideas y de proyectos políticos. Ahorita hay que estar todos en un mismo barco, con un mismo fin, que es mitigar y atender la contingencia, y bueno, que esperemos que salgamos bien librados mediante estas acciones de solidaridad y de coordinación entre instancias. Gracias, Peña. Doctor. Totalmente de acuerdo con Peña, son momentos de cerrar filas, son momentos de pensarnos, de estar todos caminando hacia el mismo lado, como bien lo menciona, y rescato el comentario, ya vendrán tiempos de, gracias. de confrontar. Gracias, Christopher. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fernando Peña. Gracias, Yadir Espinosa. Este es tu programa Entre Generaciones. No te pierdas el programa de mañana, va a ser igual que el de hoy, el de ayer, y como estos últimos, un gran programa. Mañana estaremos hablando de la salud mental en tiempos de coronavirus. No tengo duda que va a ser un gran programa. Acompáñanos mañana a Entre Generaciones, y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.